Hola, buenos días a todos. Muchas gracias como siempre para estar aquí en las webinars del Gremi de la Construcción de Barcelona. Hoy un tema técnico, hoy hablaremos de las soluciones avanzadas para la durabilidad del hormigón y luego una segunda parte que hablará de la protección frente al gas radon. Con nosotros está David Rodríguez, jefe de producto de sistemas de reparación de hormigón e impermeabilización. Molins es un partner habitual nuestro, que la verdad estamos muy contentos con ellos y esperamos que la webinar os guste. La webinar básicamente abordará las soluciones avanzadas, el MCI, que es el mortero con inhibidores migratorios de corrosión que mejoran el tema de la duración del hormigón, retrasando lo que es la corrosión y la carbonatación. Y luego una segunda parte que hablaremos de la impermeabilización contra el gas radon, que es un gas con riesgos evidentes a la salud. Sin dilación, voy a pasar a David. Como siempre, recordar solo que los micrófonos aconsejo que estén cerrados. La duración de la sesión va a ser unos 45 minutos más o menos, más preguntas. Si la gente se anima podemos alargar un poco, o sea que no hay problema. Las preguntas para una mejor canalización yo siempre aconsejo que sean a través del chat, pero David nos dirá si quiere que hagáis preguntas a viva voz, pues será perfecto, yo no tengo ningún problema. El chat. El chat es, Y chat, pues chat sí, mejor. sí, es mejor, es más, así no se interviene, si son muchas personas, pues no intervenimos aquí en abrir micros, ¿no? Sería Vale, lo más adecuado. ok, y lo que ya os he dicho antes, que la jornada está grabada. Esta jornada quedará a disposición de todos los agremiados, de los socios del gremio. David, bienvenido y todo tuyo cuando tú quieras. Bueno, bueno, gracias en principio por estar aquí, eh, a todos, por compartir este tiempo juntos, en estos tiempos, ¿no? Ahora, pues el tiempo es oro, entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de durabilidad, vamos a hablar de sostenibilidad. Me llamo David Rodríguez también, personalmente, pues también puedo decir que mi segundo apellido es Cabaleiro, soy gallego, por eso, bueno, os entiendo a veces catalán, bueno, llevo 25 años con una empresa también catalana, entonces entiendo bastante catalán, pero bueno, disculparme si lo hago o hago esta webinar hoy en castellano. No pasa Eh, nada. eh, bueno, mi apellido es eso, mi segundo apellido es Cabaleiro, también aparte de llevarla como jefe de producto, pues también soy escultor y pintor, como David Cabaleiro, entonces que sepáis algo también personal mío. Eh, bueno, voy a ver un poquito la agenda, voy a hablar, como no, de Molins, aunque sí que la conocéis bien esta empresa. Trataré luego un poquito rápidamente las familias y gamas de productos que tiene la unidad de negocio de Construction Solutions, lo que conocíais también antes como Propansa. Luego nos centraremos ya un poco rápidamente en la reparación y protección del hormigón para ver por qué hemos llegado a morteros con inhibidor de corrosión migratorio y por último pues daremos unas pinceladas de lo que es la disipación o eliminación del gas radón en nuestras viviendas. De Molins, hoy he escogido el propósito, el lema, y es impulsar el desarrollo y la sociedad de la calidad de la vida de las personas, creando al final esas soluciones innovadoras y sostenibles en el sector de la construcción. He cogido esta parte, ¿no? de Molins porque hoy es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo productos que puedan ser al final innovadores en la durabilidad o en la repercusión de sostenibilidad para nosotros, ¿no? Molins tiene 6 negocios, 6 unidades de negocio que conocéis también, como que sabéis, son como cementera, como
la posibilidad de ofrecer cemento, de hormigón y agregado, de prefabricado. Somos los mayores productores de prefabricado en España. La parte de soluciones constructivas, ¿no?, de la cual yo represento. También está la parte de Escofet, la de mobiliario urbano, la empresa más antigua de todas las unidades de negocio y la más nueva o de mayor de incorporación reciente, que es la de economía circular. Estamos en 4 continentes, Molins, y la presencia nacional, pues veis aquí las provincias en azul, pues en las cuales tenemos fábrica o depósito. Me voy hacia las familias de productos que un poco trabaja en la parte de Construction Solutions, y vamos a tener pavimentos, una familia extensa de pavimentos, en concreto ahora pues con la adquisición de una nueva fábrica pues de pavimentos industriales. Vamos a tener la colocación cerámica, somos pioneros en España en cuanto a adhesivos y juntas. Tenemos unas familias de revestimiento, de revestimientos de cal y revestimientos de fachada. Una parte estratégica también en fachada serían los de aislamiento térmico, de SATE, dado la necesidad de aislamiento que tenemos en nuestras viviendas. Y luego 2 familias que son las que yo represento, las familias de reparación y refuerzo del hormigón, en la cual pues vamos a hablar de estos morteros MCI, y la parte de impermeabilización. En concreto nos vamos a dar unas pinceladas sobre la mitigación al garradón. Bueno, pues entro en la familia de reparación y refuerzo. Pues está también dividida en una serie de subfamilias, en puentes de unión, en morteros de reparación, productos de protección, aditivos, productos de refuerzo del hormigón en fibra de carbono y también de rellenos y anclajes, ¿no? Nos vamos a ir a la reparación, y en la reparación es por qué los morteros con inhibidor de corrosión migratorio. Y bueno, para empezar, pues voy a hablar un poquito del hormigón. Voy a ir corriendo así un poquito porque quiero llegar a donde quiero llegar, ¿no? Entonces voy un poco haciendo recorrido y un poco haciendo un poquito memoria, ¿no?, de, de, de todos los procesos que llevan a la reparación del hormigón. Entonces, el hormigón armado, voy a hablar de estos 3 factores, ¿no? La complementabilidad que tienen 2 productos como es el acero y el hormigón, esa complementabilidad pues, de resistencia a la compresión por parte del hormigón y esa flexión por parte del acero. Al final, la gran característica del hormigón sobre el acero al darle esa protección, y que conlleva al final que tenemos un sistema con una gran durabilidad, ¿no? Hoy se dan o se hacen edificaciones o obra civil pues con vida útil para más de 100 años. Pero sí que tiene unas patologías. El hormigón no es eterno, y viene esas patologías relacionadas mayoritariamente con 2 enfermedades, ¿no? La primera es la carbonatación, el frente de carbonatación. Es un proceso químico en el cual pues, el CO2 ambiental va penetrando en el hormigón y llega hasta el acero y produce su oxidación. Es el mismo proceso químico, o sea, el proceso sería también en químico, en el caso del ataque de cloruros. En este caso sería un ataque más por picaduras, no como un frente de carbonatación, y es muchísimo más agresivo. Es más agresivo, pues como vemos en la fotografía, en zonas marítimas. Vale, sin menospreciar las otras enfermedades, ¿no?, patologías como los sulfatos, los ácidos, los hielos de hielo, las abrasiones y los golpes y las aguas puras. Todo esto hace que sí que se tenga que proteger el hormigón.
Las consecuencias, pues las consecuencias pues, son evidentes, las hemos visto: pérdidas de sección del hormigón, el desprendimiento, las reducciones del sección del armado. Eh, Al final también son unas pérdidas de propiedades mecánicas, la falta de adherencia al final del hormigón al acero, esos desprendimientos y también Bueno, esas ¿cuándo querrás manchas, ¿no? probar los cambios aquellos? La normativa vinculada a lo que sería el hormigón armado, hablamos del Código Estructural actualizado en 2021. La norma europea, pues que fue actualizada ahora en el año pasado, en el 2024, y la internacional, pues que fue actualizada este año, en el 2025. También se trabaja con el Eurocódigo, con el proyecto de estructuras de hormigón, y con una norma que rige los principios básicos sobre la reparación y protección del hormigón. Fue actualizada en el 2019 y en la norma 1504. La norma 1504, si la diseccionamos, ¿no? En las 10 partes que consta esta norma, son 10 partes, como se dice, armonizadas, pues que tienen unas que ver con las otras, pero a su vez son normas independientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues como vemos, las normas que rigen los productos y sistemas que deben de tener para una reparación correcta, que es entre el 2 y el 7, pues si un producto o un sistema está bajo esa norma, ya puede tener marcado CE. No es necesario que tenga todas las partes de la norma. ¿Vale? Luego, bueno, pues el apartado 8 habla del control de calidad de esos productos y sistemas. La 9 es el que trata los principios o para qué sirven cada uno de los productos y sistemas referenciados en las partes 2 al 7, y la parte 10 te va a hablar pues, un poco del procedimiento o de la aplicación in situ de los productos y sistemas. Puedo decir que la norma 1504 marca al final los criterios que debe cumplir esos productos y sistemas, sobre todo cuando hablamos de productos y sistemas es entre el 2 y el 7. Esos productos han de disponer el marcado CE bajo o conforme al apartado de esa norma, de la norma 1504, y el código técnico, pues sabemos que obliga a que todas las soluciones tengan marcado CE. Si no lo tuviera, pues tendría excepcionalmente pues, tener informes internacionales, ETES, o documentos de idoneidad técnica. Otra cosa que quería destacar cuando veáis una ficha técnica de este tipo de productos, de los productos de reparación, es que veáis el sistema de evaluación o cómo se verifica la constancia de las prestaciones, ¿no? La norma te va a decir que hay dos formas de evaluarlo: es por un sistema 4 o un sistema 2 Plus. ¿Qué quiere decir el sistema 2 Plus? Pues que no solamente va a tener un ensayo de tipo inicial, de control de producción en fábrica, sino también va a tener un ensayo de muestras de fábrica según el plan de ensayo, y va a estar inspeccionado al final un laboratorio externo, ¿no? Al final va a haber unas inspecciones periódicas y esto al final es una aportación de valor cara al usuario, ¿no? Que sepa que todos nuestros productos están bajo el sistema 2 Plus. ¿Quién interviene en una correcta intervención estructural? Pues la norma en el apartado 10 ya es muy claro, y también el código estructural hace referencia a ello, en el cual debe existir un técnico cualificado, un contratista especializado y al final también un fabricante de confianza que haga los productos según las normas requeridas. Entro en las técnicas cara a la reparación y protección. Estos son los pasos esenciales cara a la rehabilitación de una estructura y están entre los apartados 2 al 7. No siguen no siguen directamente esta numeración. De hecho,
pues nos vamos a encontrar que el pasivado, que es lo que diríamos que sería lo primero para actuar en el acero, es el apartado 7, no siguen esta norma, pero sí que enclava estos 6 apartados de la norma. Antes de proceder a cualquier rehabilitación, pues hay que preparar el soporte, es indispensable la seguridad, actuar en la geometría, en el estado del soporte y en las condiciones ambientales en las cuales vamos a reparar, ¿vale? Tener en cuenta no solamente la temperatura y humedad ambiental, sino incluso del propio soporte. Comenzamos con lo que sería la acción de reparación, y esto es a través de la primera parte, que sería el pasivado de la armadura. De forma tradicional, estaría, o como indica la norma, entraríamos en el apartado 7, a la protección contra la corrosión de la armadura, ligado al principio 7 que sale en la 1504, el apartado 9, donde habla de los principios, al principio 7 de la conservación o restauración del pasivado. Pues Molins cuenta con el Propan Repar Print, a un producto pues, que se aplica a brocha y que también podría servir, porque es cementoso, podría también servir como puente de unión, que no es necesario que esté solamente en el acero. Siguiendo pues, el proceso, hablaríamos de entrar al puente de unión. Si fuera necesario, aquí quiero hacer un KitKat, que este producto o este apartado no siempre es necesario. Si el soporte estuviera bien preparado, pues la humectabilidad de ese soporte sería ya suficiente para la colocación posterior del mortero de reparación sobre un soporte de hormigón bien preparado y descarnado. Pero si hubiera la necesidad, porque la dirección facultativa así lo estableciera, porque el hormigón fuera muy poco poroso, pues entraríamos en este puente de unión. Hablamos de un producto epoxi, pues tenemos el EPO 93 en líquido, y el 920p, pues que hablaríamos de un producto en pasta. Cuando veáis pues, en Molins que el bote pues, está en 2, pues normalmente es que es un producto líquido. Si es un epoxi que está en pasta, vais a ver que está en un solo bote. La pasta está dentro, hay como una especie de film, y luego está el bote encima del líquido, que es la parte B. Pero vais a ver un solo bote, pero es un epoxi, son 2. ¿Vale? Siempre los epoxis van a ser 2 o 3 componentes. Me paso luego a lo que sería la reparación o la intervención de recuperar esos elementos dañados, pues ya sea por carbonización, por picaduras, por lesiones, para al final darle las mismas prestaciones mecánicas y durabilidad establecidas también en el diseño original. ¿Y esto cómo se hace? Pues con un mortero de reparación que esté bajo la norma del apartado 3, bajo la norma 1504, bajo el apartado 3. ¿Y qué te habla el apartado 3? Se va a fijar en la resistencia a la compresión que tengan estos morteros. Vamos a hablar de R1, R2, morteros no estructurales, y R3, R4, morteros estructurales. ¿Qué define morteros R3, R4? Pues R3 van a ser más de 25 newtons de resistencia a la compresión, y R4 pues van a superar los 45 newtons milímetro cuadrado en resistencia a compresión. Aquí os enseño un poquito cuál es el portfolio de productos que tiene Molins en cuanto a morteros de reparación, y me voy a fijar en la parte derecha, que son los que directamente o de forma estricta están bajo la norma del apartado 3, ¿vale? Entonces vamos a tener dos R2, uno de fraguado normal para acabados estéticos, el Repar 5, y vamos a tener uno de fraguado rápido para pequeños anclajes o pequeñas roturas superficiales que no se manifiesta el acero, donde podríamos ir de una manera rápida, ¿no? con el 20R. Luego tenemos ya en morteros de reparación estructural,
2 R3, un R3 de fraguado normal, el Repar 30, y uno de fraguado rápido, que sería el Repar 910R. Y luego, pues el de mayor resistencia a la compresión, que sería el Repar 40. Sería un producto de fraguado normal y de reparación de R4. Yéndonos a la parte izquierda, que serían los morteros premium, los morteros Tecno, estos pues hacen o realizan una aportación de valor a los anteriores, y es que no solamente están bajo la norma de reparación estructural o no estructural del apartado 3 de la norma, sino van a estar bajo la norma de pasivado, la que vimos antes, bajo la norma del apartado 7, y bajo la de protección del hormigón, bajo la norma 2 que veremos más adelante. Entonces nos vamos a encontrar con un Propan Repar Tecno, el Tecno 20, que va a ser un mortero no estructural, un R2, pero va a disponer de ese doble marcado bajo protección como protector también superficial. Esto es un mortero de más de 15 newtons, es un mortero Zumosol, es el primo Zumosol, ¿no? Para todo tipo de revestimientos de hormigón o incluso otros materiales donde se requiere una resistencia muy alta y donde pues, no habría una afectación estructural. Y luego nos pasamos a los otros de la gama Tecno, que serían todos estructurales y R4s, y que estarían pues bajo otras dos normas, ¿no? Como he hablado, bajo la norma de protección y bajo la norma de pasivación, al margen de que son productos pues con mejor trabajabilidad, mucho más finos y que tienen otras cualidades, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos nos vamos a encontrar uno para reparaciones rápidas, el Repar Tecno, otro proyectable y que conseguimos pues conseguimos pues ir a una variabilidad de espesores enorme, de entre 5 milímetros y 80 milímetros, y uno en versión fluido cara a utilizar en confinamiento. Y nos pasamos a la última etapa, ¿no? Que sería de acabado o de protección del hormigón, que eso va dirigido por el apartado 2 de la norma 1504. Son membranas de protección superficial y Molins cuenta con cementosas, como a lo mejor conocéis el Propan Impe o el Impe Felicitec, o acrílicas tipo recubrimiento acrílico, que incluso lo tenemos en flexible, que sería el Carbopaint o el Carbopaint Flex, ¿no? Que puentearía fisuras. Y también dentro de la protección del hormigón hablaríamos también de productos MCI. Bueno, pues ¿qué son estos productos MCI? Pues al final son sistemas de migración hacia el acero que al final inhiben de la corrosión, dan una protección adicional, se adhieren por quimiabsorción a la superficie de la armadura, aumentan el umbral de cloruros, como veremos más adelante, o un poco se puede indicar por la tabla que tenéis a la derecha, porque está ahí mostrando pues, lo que sería un hormigón sin la protección de un inhibidor de corrosión migratorio, y lo que sería utilizando inhibidores de corrosión migratorio bajo o aditivados, o sea, como aminoalcoholes o como aminocarbosilatos, ¿vale? Estos productos MCIs pues, pueden estar regulados por la norma 1504/2, pero esto es si el fabricante utiliza aditivos de protección superficial. ¿Por qué? Porque la norma 1504 hace referencia a colocación de membranas en la superficie, y los inhibidores de corrosión migratorio siempre van a introducirse o a migrar hacia el acero. Por lo tanto,
Si veis un producto que está bajo la norma 1504/2, es porque no solamente lleva inhibidor de corrosión migratorio, sino que va a también llevar algún tipo de aditivo de protección superficial, ¿vale? Si no, estos productos estarían bajo la guía internacional ICRI, que está actualizada al 2019, o el que el producto tuviera un DIT. Dentro de los inhibidores de corrosión migratorio, pues teníamos productos en líquido, los Cortec en MCI 2021, que este sí está bajo la norma 1504/2, porque, como digo, tiene un aditivo en protección superficial, y el MCI 2020, que sería pues, lo que se veía en el anterior gráfico, son los que están basados en aminocarboxilato, ¿no? Que son los que mayor resultados dan. Sería el MCI 2020. Bueno, pues hemos hablado de los morteros Tecno, de las cualidades que tenían esos morteros técnicos y esos morteros de reparación, y hemos querido unir las propiedades del aminocarboxilato de inhibidor de corrosión migratorio en estos morteros de reparación, sacando pues estos productos, ¿no? Los hemos sacado en una versión pues de mortero de tisotrópico, ¿no? De 5 a 80 milímetros, y uno fluido por confinamiento. Os quiero luego dejar, o os dejaremos también los DITs de estos productos. En ellos pues hace referencia pues, a los ensayos, ¿no? Realizados, en los cuales pues, se ve la diferenciación, ¿no? Aquí quiero expresar pues, al final pues, el contenido o el porcentaje crítico para que se inicie la reacción de cloruros. Pues hablamos de un mortero de reparación convencional 0,67, ligeramente más alto, igual que un hormigón, pero que con estos productos alcanzamos unas concentraciones críticas de más del 1,12%, ¿no? También para despasivar la carbonatación, hablamos un mortero de reparación convencional, pues influir sobre él tardaríamos 28 días, pero se consigue en laboratorio aguantar pues 6 veces más, ¿no? El resumen pues, de las diferencias existentes entre un mortero aplicado con MCI a un mortero convencional, pues es una reducción en la carbonatación, un retraso en la corrosión, al final pues ese retraso de hasta 6 veces más en tiempo, una difusión de cloruros mejora o se ralentiza entre el 8 y el 30%, y una concentración crítica, como hemos visto, que se tiene que aumentar hasta un 1,12% de concentración de cloruros para que se inicie la reacción de oxidación. Y pues al final la penetración de la corrosión o la velocidad de la corrosión se reduce a valores insignificantes. Una vez iniciada la velocidad, pues la corrosión, una vez iniciada, pues la velocidad es muy, muy lenta. Esto al final, ¿qué conlleva? Pues una mayor integridad estructural, una vida más larga de la estructura, son al final también un ahorro en costes de la aplicación, al final también ocurre, pues hay menos reparaciones al llevar con un producto de mayor durabilidad, y hacemos de unas reparaciones más sostenibles, pues al final también con una reducción de huella de carbono intrínseca, ¿no? a menores acciones. Os quiero poner un poco un ejemplo práctico. Esto es una obra donde se le establecía, es una obra en exposición XS2 de zona costera, ambiente marino, y que se le establecía una vida útil de 50 años. La solución tradicional pues pasaría pues, con un recubrimiento el requerido pues, calculado de 45 milímetros para esa vida útil de más de 50 años, y un mantenimiento preventivo pues, de cada 15 años.
y pues utilizando pues un hormigón estructural, pues ese clase C3037 más un recubrimiento de protección superficial adicional. Pues la solución que se tomó pues fue la utilización de Tecno 40 MCI y de Fluid MCI cara a un recubrimiento al final sobre el acero de 35 milímetros, ¿no? Esto está justificado a nivel del cálculo por el código estructural, estimando pues esa vida de más de 50 años, pues con ese coste también al final indirecto de intervención también de 15 años y un espesor menor, ¿no? Estas son las ventajas cuantificables, pues al final que se ha tenido que se ha podido hacer con un menor espesor y reduciendo pues el tiempo de ejecución y una necesidad de andamiaje o un encofrado especial, ¿no? Pues al final la conclusión que vemos que al final se permite el empleo de estos productos, permite también optimizar el diseño y los costes de ejecución, son justificables técnica y normativamente. Os dejo un vídeo un poquito para que no me escuchéis a mí todo el rato, y este es un vídeo de la obra donde se usó el MCI. Bueno, el vídeo yo creo que lo puse para mí porque me relaja también la música. Eh, Entro ya en el segundo aspecto que queríamos tratar hoy, que son los sistemas de impermeabilización. Dentro de los sistemas de impermeabilización, pues contamos con varias familias, cementosos, acrílicos, bituminosos, de poliuretano, de inyección de poliuretano expansivos, incluso pues al final también algunos productos de mallas y productos complementarios. Pero entro a lo que sería la impermeabilización o la disipación al gas radón. Hoy día, pues cada vez más en los medios de comunicación, pues está cada vez más de actualidad lo que sería el gas radón. Me paso un poquito rápido sobre estos aspectos. El radón, pues al final es un gas que al final es cancerígeno. Hoy sabemos pues, que también pues, se filtra a nuestras viviendas o se queda en nuestras viviendas, pues cada vez tendemos a aislar más la vivienda y por lo tanto se queda más fijado. Entra al final, pues como digo, por la composición o la permeabilidad de nuestras edificaciones o nuestros suelos, y se filtra, pues al final, pues esos poros, esos elementos pasantes, esas grietas, esas fisuras, pues entra a nuestros hogares y a nuestros lugares de trabajo, ¿no? A donde podéis estar hoy, pues también hoy es de evaluar. ¿Por qué? Porque es donde más tiempo pasamos, ¿no? La cuestión del radón no es que tú estés expuesto, sino es de la concentración que estés expuesto y el tiempo que estés expuesto. Bueno, pues ya en el 2022 eh, eh, se estableció un límite de exhalación de gas radón dentro de nuestros hogares y dentro de nuestros lugares de trabajo en 300 becquerelios metro cúbico. Ya se puso un valor. En otros países es 200. Está el listón mucho más exigente, y la Organización Mundial de la Salud establece que el máximo debiera de ser 100 becquerelios metro cúbico. Si pusiéramos ese límite en España nos explotaría la cabeza. Entonces empezamos por 300. ¿Por qué? Porque al final con 300 ya tenemos
2/3 de España que estarían en una situación de tener en cuenta. Sobre todo cuando hablamos ya de zona 1, ya tendríamos que tener mucho en cuenta esa concentración que vamos a tener en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. Desde ayer es obligatorio ya la medición en lugares de trabajo en España, en todas las zonas de exposición en zona 2, ¿vale? En todos los lugares de trabajo ya es obligatorio. Tiene unas connotaciones en las empresas de si no lo hacen, pues que podrían ser al final sancionadas. Bueno, pues ya el código técnico de edificación pues establece un mapa para ir teniendo una idea de dónde es obligatorio y dónde no es obligatorio o aún no es obligatorio el uso de una membrana o el uso de cualquier intervención para eliminar las concentraciones de gas radón en el interior. Pero ya te menciona el código técnico que te hace específicamente en zona 1 como preferente el uso de una membrana. Hoy pues se usan muchas opciones para eliminar, pero ya no hay las fórmulas de la Coca-Cola, sino ya está muy establecido que se sabe perfectamente que es preferente el uso de membrana. Opcional puede ser ventilación o descompresión del terreno en zona 1, pero en zona 2 ya se habla de que tengan que intervenir en 2 opciones, en la ventilación o descompresión del terreno, pero la norma ya obliga que se introduzca una membrana sí o sí. Vale, esto va a tener que ser en obras de nueva construcción, en obras de rehabilitación y obras de cambio de uso. Y como hablo, más preocupante en zona 1 y zona 2. ¿Por qué hablo de que zona 0 pues de momento no o no se considera problemático? ¿Por qué? Porque por esta opción de primero ir hacia a lo que tenga más relevancia, ¿no? Donde tenemos más importancia, que es zona 1 y zona 2. Lo digo eso porque, por ejemplo, pues veis en el mapa que Madrid, como comunidad, está en blanco, pero le rodea zona 1 y zona 2, ¿no? Es irrisorio a veces pensar que eso está en blanco cuando le rodea zona 1 y zona 2, ¿no? Es para que veáis que las actuaciones se hacen a través de medidas. Entonces, hoy día se están haciendo muchas más mediciones y se sabe que en Madrid pues hay zonas, hay viviendas con una necesidad que sería de zona 2 o hay viviendas que serían necesidad de zona 1. Por lo tanto, lo importante es medir. Vale. Cuando se habla de las barreras, el código técnico habla de estas barreras tienen que ser, pues, que su protección, su efectividad pueda demostrarse. Se habla de una barrera que su coeficiente de difusión al gas radón sea por debajo de 10 a la menos 11 y su espesor sea mayor de 2 milímetros, ¿no? Bueno, pues nosotros contamos pues a través de ensayos de laboratorio en la Universidad de Cantabria de radioactividad ambiental, con una imprimación epoxi en base agua que conseguimos ya estar por debajo de ese 10 a la menos 11, de hecho está por debajo de 10 a la menos 13, y una impermeabilización flexible cementosa que también va a estar por debajo de 10 a la menos 11, en concreto 3,4 por 10 a la menos 12 de difusión o penetración al gas radón. Y pues este es un producto pues, que al final también se puede echar a 1, 2, 3, 4 milímetros o lo que fuera necesario, ¿no? En principio, pues sería eficiente incluso a partir de 1 milímetro. Con él hemos creado un sistema, el sistema es el Propan Stop Radon Concrete, se basa en esta membrana líquida flexible, pues que actúa también como impermeabilizante por encima y por debajo del nivel freático y es compatible, sobre todo esto hay que señalarlo, que es compatible con cualquier tipo de actuación posterior. Se adhiere
un cemento cola o cualquier cosa encima de él. Vale, las ventajas sobre una lámina líquida, o sea, las ventajas de una lámina líquida sobre una lámina pues, de otro tipo de sellado es que al final se adhiere sin imprimación previa, se aplica pues, antes del solado o después de él, es utilizable en rehabilitación, por lo tanto se permite el uso encima de cerámica y volver a colocar otra cerámica encima. Es una membrana continua, esta es la gran diferencia, ¿no?, de las láminas líquidas, es una membrana continua, no tiene solapamientos, es muy adaptable a los puntos críticos, resiste a la vez también pequeños movimientos, es un producto con flexibilidad. Aguanta la impermeabilización al agua a altas presiones, por encima y por debajo de la capa freática, es transpirable al vapor, es un producto transpirable al vapor, no es una membrana o no es una membrana de vapor. Es muy fácil de aplicar, con llana, con brocha, a proyección. Lleva incluidos pues, las nanopartículas que le hacen esta barrera al gas y es impermeabilizante, como he dicho, también al agua, a presión y a contrapresión, y pues puedes variar su espesor. Vale, este es un ejemplo de una obra en Pontevedra, es una zona 2, donde teníamos altas concentraciones, sobre todo en la planta 0, en el salón, cocina, de concentraciones promedias, ¿vale? Esto es algo que no dije, pero las mediciones se hacen por promedio anual, ¿vale? Esos 300 becquerelios metro cúbico se habla de promedio anual, por lo tanto, esto no es una medida puntual. Medidas puntuales a lo mejor aquí había de 1500 o podía haber 0, pues según la situación, si abrían la puerta o la cierran, ya podría variar. Estos son medidas promedias, se hacen con medidas a la colocación de aparatos pues que están mínimo, tienen que estar en nuestros lugares de trabajo, tienen que estar mínimo 3 meses y mínimo en obra, digamos, en nuestras viviendas tienen que estar un mínimo de 2 meses. A poder ser los de invierno, porque es cuando más se cierran las viviendas, cuando más llueve pues fuera y entonces el gas radón pues filtra más a través de la vivienda y se obtienen, pues como digo, ¿no?, valores de aquí promedios muy superiores a los 300 becquerelios, incluso van a plantas superiores, ¿no?, como salones y dormitorios en planta 1, incluso llegando a plantas 2. Bueno, pues después de la intervención, pues obtenemos cuanto más abajo, pues la membrana funciona de manera más eficiente, consiguiendo pues un 82% en los casos más extremos, y obteniendo resultados en plantas superiores por debajo del 50%, ¿no? Te cuenta que en los pisos superiores pues puede también a través de las cámaras o de otras circunstancias, ¿no? Pero ya conseguimos pues al final rebajar las concentraciones solo con la membrana. En este caso pues no se hizo ningún tipo de intervención a nivel de descompresión del terreno, que eso también ya mejoraría de seguro a ir a concentraciones ya insignificantes, pero ya solo con esta metodología pues conseguiríamos estar por debajo de esos 300 becquerelios metro cúbico. Os dejo como último este vídeo de unas viviendas en Salou y he finalizado. Gracias. Hoy nos encontramos en una obra de gran envergadura correspondiente a 4.000 metros cuadrados, referente a plazas de aparcamiento en una promoción de viviendas en Salou, provincia de Tarragona. El producto escogido para esta intervención ha sido Propam Impeflex Radon, que hemos aplicado utilizando la técnica de proyección. Este método permite una cobertura uniforme y eficiente, optimizando tiempos y garantizando una aplicación de calidad, y el objeto de la intervención surge de la necesidad de crear una barrera eficaz contra el gas radón. Además,
a su vez colabora ayudando a mitigar problemas de humedades derivadas de la presencia de agua freática, que es un desafío común en estructuras subterráneas. Se ha actuado sobre la losa en el pavimento previo a la colocación de cavities, posterior hormigonado, y sobre los muros pantalla y encofrados en el resto de niveles. Un proyecto que requiere soluciones específicas para garantizar la durabilidad y funcionalidad del espacio. Con Propam Impeflex Radon no solo garantizamos la protección frente al gas radón, sino también una solución integral frente a la humedad. Un producto que combina flexibilidad, resistencia y facilidad de aplicación. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien, David, gracias. Como siempre, muy claro todo. Y a partir de ahora, pues las He preguntas. ido un poco rápido No, pero porque está bien. quería dejar claro algunos conceptos para llegar a lo mejor a estos productos, pero bueno, creo que cualquier pregunta pues la puedo contestar aquí y si no, pues bueno, os puedo dejar mi email también, david.rodríguez@molins.es. Cualquier pregunta o sugerencia, pues yo encantado de responder. Yo he colgado en el chat los documentos que me dijiste, David. ¿Eh? Vale, yo lo que quería dejaros es como documentación, pues son los DTECs de los morteros MCI. También es una aportación de valor importante cara a las direcciones facultativas, pues que el producto pues está ensayado con las mejoras de durabilidad que intenté un poquito explicar. Y luego, pues también el ensayo por parte de la Universidad de Cantabria de radioactividad ambiental de la membrana para la mitigación del gas radón. Mira, yo ya te dejo preguntas que yo ya tenía. Te voy dejando preguntas y así empezamos. Vale. ¿En qué clases de exposición es más recomendable justificar el uso de un mortero MCU según el código estructural? Nosotros hemos visto, calculando un poco, dado los datos que nos ofrece el DITEX, y adaptando, o sea, recogiendo esos datos cara al código, al código estructural, a la parte que hace el cálculo en el anexo 12, hemos visto que es gran diferenciador en los casos más extremos. Como hemos visto el ejemplo del edificio, cara a cercanías o expuestos a ambiente marino, los XD, pues eran mucho más eficientes, ¿no? Si comparábamos en vida útil, de un mortero de reparación a utilizar inhibidores de corrosión migratorio, pues conseguíamos al final mayor repercusión. Entonces es más recomendable justificarlo pues cuando tenemos posibilidad de mayor agresión. De hecho, bueno, en el ejemplo se ve que incluso podíamos conseguir, pues para 50 años, incluso pues los cálculos daban unos 60 y pico años, un poco más, con una disposición de menor espesor de recubrimiento. ¿Qué diferencia existe entre un sistema de pasivación tradicional y la pasivación integrada en un mortero MCI? Bueno, en una pasivación tradicional hablábamos, pues fui un poco contando los pasos en los cuales hay que limpiar el acero y hay que pasivarlo, ¿no? En el tratamiento o realización con un mortero de reparación con MCI, pues no sería necesario ese paso de pasivado, ya que estás incluyendo un mortero con inhibidor de corrosión migratorio y a la vez, al ser de migración, actuaría no solamente con el acero que está tocando directamente el mortero de reparación, sino que difundiría hacia partes de acero no expuestas.
Entonces, al final, esto lo que hace es que tengas una parte, lo que sería la pasivación tradicional, pues sería la actuación puntual, y la actuación con un mortero MCI sería de una forma mucho más global, y aumentaría la fiabilidad del sistema. Date cuenta que, vuelvo a decir, no solamente está actuando en el acero que entra en contacto, sino que al tener inhibidor de corrosión migratorio, iría y migraría hacia partes de acero que están no expuestas en la reparación. ¿Y qué impacto tiene en la sostenibilidad y costes el uso de un mortero MCI? ¿Qué impacto tiene en la sostenibilidad y costes el uso de un mortero MCI? Bueno, eso lo comenté así en una slide de forma rápida. Al final, un producto en el cual haces que sea más duradero, que su durabilidad sea más prolongada o su vida útil establecida sea mayor, pues tiene al final esos resultados, ¿no? De una menor huella de carbono, mayores intervenciones, pero en el caso incluso de la obra mencionada, pues también se rebaja el espesor, entonces menos manipulación, menos trabajos, y con ello pues también el resultado de menos producto a utilizar, ¿no? Entonces también desde el punto de vista económico también es favorable. Para la reparación de hormigón fresco de menos de 28 días en obra nueva, coqueras y falta de hormigón, que se recomienda es hormigón en edades tempranas. Bueno, normalmente siempre hay que ir a edades de 28 días. Siempre se quiere ir por esa ley. Normalmente, pues a partir de los 15 días, pues probablemente las resistencias a la compresión ya sean prácticamente las totales, pero puede existir humedad. Entonces, a ver, puedes requerir ahí un producto de protección, Aquí a lo mejor no estamos hablando de producto del mortero de reparación, como he hablado, sino a lo mejor puedes ir con MCIs aditivados en líquido. Y aditivados en líquido sí que podrías ir con ellos. No habría inconveniente con el Cortec 2020 o con el Cortec 2021. La membrana antirradón es impermeable. Sí, eso lo mencioné. Realmente la membrana de Impeflex radón es prima hermana de un antecesor, que era el Propan Impeflex. Era una membrana de impermeabilización a presión y contrapresión, alcanzando a contrapresión más de 10 atmósferas, más de 100 metros cúbicos de agua encima. O sea, es una membrana de impermeabilización, y trabaja en esas dos opciones, ¿no? Amparando la protección a la penetración del gas radón, pero sobre todo es un producto impermeabilizante, es impermeabilizante al agua de lluvia o al agua freática, ¿no? En este caso, al agua de contrapresión por penetración en el hormigón. ¿Qué requisitos normativos debe cumplir las membranas frente al radón? Bueno, esto entra a colación con la anterior, ¿no? Al final, las membranas sí que tienen que tener un marcado CE, y por lo tanto tienen que estar bajo una norma, tienen que tener una declaración de prestaciones, pero al margen de eso, luego tienen que estar bajo las indicaciones
de la parte del documento básico HS6 de protección contra el radón, y es una membrana cuya efectividad pueda demostrarse, ¿no? Entonces se habla de que tenga ese coeficiente de difusión al radón por debajo de 10 a la menos 11 y pueda tenerse o pueda crearse un espesor de más de 2 milímetros. Bueno, pues pues os he entregado en la documentación pues el ensayo de la membrana algarradón. Es uno de los requisitos que debe cumplir. Se están utilizando nuevos productos como residuos no peligrosos para la fabricación de morteros o cementos. Bueno, esto es una pregunta general, a lo mejor a Molins. Se está empezando a utilizar nuevos productos, sí, pero normalmente, claro, se requiere que no sean peligrosos. Al final, pues voy hacia pues, que tengan unas emisiones de CO2 bajas. Siempre se habla de eso. De hecho, se está trabajando incluso en que los cementos, ¿no?, cada vez sean o que tengan menos huella de carbono. Sí que se está trabajando en ese sentido. Es un poco lo que intento entender de la pregunta que se me hace. Bueno, luego si alguno quiere que me puede pues, contestar a lo mejor por email y a lo mejor puedo hacer otra respuesta. No veo, no sé si... Ramón, ¿estás ahí? Sí, dime. Ah, es que no veía, de repente se me escapó el... Ah, he quitado la presentación ya. Sí, sí. Ah, vale. ¿La necesitas para las preguntas o...? No, lo que pasa es que estaba viendo el chat. El chat lo tienes, el chat debes tenerlo igual. Sí, pero me desapareció. Ah, vale, ahora está aquí en el lado derecho, o sea, de la pantalla. Vale, perdona, es que lo tenía en el otro lado de la presentación y en la otra pantalla. Se puede aplicar un mortero MCI debajo del agua. Bueno, estos ahora mismo no, no serían adecuados literalmente porque el fraguado necesita un fraguado y ahora mismo no se permitiría. Eh, eh, Podrías actuar con MCIs líquidos pues en el intermareal. En el intermareal sí que se podría llegar a trabajar, pero con inhibidores de corrosión líquida. Pero ahora mismo a nivel de trabajos de morteros de reparación bajo el agua, ahora mismo no se podría trabajar con ellos. A no ser pues eliminación del agua, claro, para trabajar. Se tendría que trabajar sin agua y luego pues que volviera el agua, ¿no? ¿Estos productos los puede dar cualquiera o debe ser un especialista homologado o acreditado? Esta es una muy buena pregunta porque al final pues un mortero MCI o los morteros de reparación, pues ya la norma 1504, el apartado 10 te hace mención a que, creo que también lo comenté en una slide, que tiene que haber un personal especializado y en las reparaciones o mitigación al garradón, pues se puede intuir que el producto pues, tiene fácil aplicación, pero aún así necesitaría una homologación por parte también del fabricante. Nosotros pues hacemos formaciones a nivel de asesoramiento del producto para que al final ya sea pedido por la dirección facultativa
o ya sea pedido por incluso cada vez más, incluso de manera individual el cliente final, pues lo que quiere es una garantía de que del aplicador pues al final sabe trabajar y sabe aplicar esos productos. Por lo tanto, nosotros estamos ofreciendo el que nuestros colaboradores pues puedan ser homologados para la aplicación de este tipo de productos, ya sea los morteros de reparación, que en obra civil es indispensable prácticamente, a obras de edificación o mitigación del garradón, pues nosotros ofrecemos cursos o formaciones específicas, ¿no? Aquí fui muy rápido para a presentar el producto, pero pueden ser mucho más específicas para la formación de la colocación y de la aplicación de estos sistemas. Para, al final, pues que alguien obtenga un certificado, una acreditación de que está capacitado para realizar este tipo de trabajos. Vuelvo a decir, en el caso de las membranas flexibles cementosas, es que las puede aplicar un niño, pero bueno, al final ese niño pues tiene que saber, ¿no?, dónde están los puntos críticos y dónde están las problemáticas que pueden tener pues al final consecuencias en no hacer su trabajo de mitigación o de impermeabilización, ¿no? Hablamos de dos problemáticas serias, ¿no? Y en morteros de reparación hablamos también de reparaciones de carácter serio, ¿no?, de las estructuras, de los huesos de nuestros edificios y de nuestras obras civiles. Me he extendido muchísimo. No, no pasa nada. Mira, yo tengo una pregunta más. Tanto el mortero de reparación con MCI como la membrana son para rehabilitación o también se utilizan en obra nueva. Se dan ejemplos de las dos clases, ¿no? En la cuestión, en los morteros de reparación, los productos con MCI o las aditivaciones en MCI en obra nueva, pues se pueden digamos, presentar como mejoras o como actuaciones, pues en caso de deficiencias incluso o falta de cálculo, se pueden presentar, o ya en rehabilitaciones, pues por supuesto, he hablado de rehabilitaciones donde actúan estos morteros de reparación para actuar en una reparación más duradera. Y luego, en el caso de las membranas de mitigación al gas, pues se habla de que el código técnico ya te obliga su uso en obra nueva, en rehabilitación o en cambios de uso, ¿no? Que sea una bodega y se convierta en una vivienda, ¿no? Ese cambio de uso hace necesario digamos, tener en cuenta el eliminar el garradón. Y esta membrana, pues hablamos de una membrana, bueno, hablé también de una imprimación en base a agua, que también es inhibidora al garradón, que también se podría usar en naves, en pavimentos, para un acabado de pavimento epoxi. Pero la membrana cementosa que he mencionado más y que estaba el último vídeo al final, membrana flexible cementosa, pues es un producto que actúa tanto en obra nueva, colocándolo, como en la rehabilitación, ¿no? Sobre todo en rehabilitación hablo de no tener que retirar o romper pues, el suelo existente, sino que es un producto que puede ir adherido a la cerámica existente y volver a colocar otra cerámica encima sin problema ninguno. Es compatible, está bajo la norma 14891 de impermeabilización bajo cerámica. En una restauración de vivienda en zona 2, la membrana se debe aplicar en suelos o también en paredes y pilares de planta baja. El ejemplo del edificio e incluso el de la vivienda fue colocado también en las paredes.
Vale, esto es porque, bueno, en unas estaba soterrado y por lo tanto, pues ya en soterrados es evidente. Y en la vivienda estaba a mitad soterrada. Entonces es particularmente indicado donde ya esté soterrada. Entonces, donde esté soterrado sí que tiene que ir intervenir en las paredes. En paredes no soterradas o que no haya un problema de nivel freático, pues en principio pues no sería necesario. Ya estaría la cámara pues ya da una especie de ventilación a que no hubiera una problemática. Pero bueno, no sé si contesto. Y en pilares, pues sí que también sería conveniente. ¿Cómo se aplican paredes? Para posteriormente pintar se debe aplicar otro producto entre la membrana y la pintura final. Esta membrana no es una lámina, como he dicho, es un producto muy compatible con los inicios y las posteriores aplicaciones. Es un producto en base cementosa con cierta elasticidad. No quiere decir con cierta flexibilidad, no quiere decir que sea elástico. No es un producto elástico, sí que es flexible, tiene cierta flexibilidad que le otorga pues, también las resinas que lleva, pero al final es un producto con bastante base cementicia, lo que le hace es con muy buen anclaje a soportes tradicionales y lo hace con muy buena preparación al anclaje de algún tipo de acabado. Pues se puede regularizar con algún tipo de mortero o de mortero fino de acabado y se puede pues al final pintar. Intentando que siempre sean morteros o pinturas transpirables al vapor. Vale, esa sería un poquito la indicación, ¿no? ¿Por qué? Porque este producto es transpirable al vapor. La molécula de vapor es mucho más pequeña que la molécula de radón, porque alguien me dirá, pues eso es gas. Bueno, pues la molécula del gas es enorme. La del radón es de mucho más peso específico que una molécula a vapor de H2O. Bueno, veo que ya no hay muchas preguntas. La verdad es que muy bien, la verdad es que ha ido muy bien, la gente ha participado. Nos hemos excedido en el tiempo y eso es un buen síntoma. Hemos hecho casi una hora y 8, o sea, 68 minutos. Dar las gracias a David, dar las gracias a todos los que han participado, los asistentes y nada más. Os esperamos en otra webinar. Muy bien. Muchísimas gracias, Saludos a Ramón. todos. Gracias al gremio y gracias a todos la paciencia también para estar aquí hoy, todos nosotros, ¿no? Gracias porque, bueno, también con vuestras preguntas también nosotros aprendemos y recogemos también feedback de cómo mejorar, que esa también es nuestra intención. Muy Gracias. bien. Pues venga, Gracias, Ramón. hasta Gracias. luego a todos. Chao.